La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, lo cual es tener la fe de Dios. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Su fe no tiene límite. La Iglesia Ejército de Amor presenta su programa Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. Muy bienvenidos al programa Fe sin Barreras. Como todos los días, aquí estamos de lunes a viernes, transmitiendo desde cabina de radio, desde Phoenix, Arizona, con un solo propósito. Deseamos que el plan que Dios diseñó en su vida se lleve a cabo, pero necesitamos recordarle que uno es el responsable de que se haga la voluntad de Dios aquí en la tierra. ¿Y cómo se puede hacer la voluntad de Dios más que teniendo nosotros una actitud correcta con Él y poder vivir lo que Él dice que vivamos, ¿no? Escuchaba a una persona decir qué tan importante es lo que a cada uno de nosotros nos interesa. Y a todos nos interesa oír una buena programación, a todos nos gusta el interés que tenemos es lo que enfocamos nuestra vida y hacemos que nosotros ahí pasemos tiempo, enfoque y dedicación, ¿no? Por ejemplo, hay personas que no les gusta un programa cristiano y lo quitan inmediatamente sin percatarse de qué se trataba o qué era lo bueno que se estaba hablando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es lo que le interesa. ¿Qué le interesa? Hay gente que le interesa las cosas que pues son de este mundo, ¿no? Que no tienen tiempo para otra cosa más que para las cosas que lo establece el sistema de vida, ¿no? Por ejemplo, hay gente que no tiene otro interés más que suplir su necesidad. Tiene un enfoque y un límite. Y ese enfoque y el límite que tiene lo establece un patrón, lo establece un sistema. Y ese sistema es fácil de reconocerlo. O es el sistema de Dios, del reino de Dios, o es el sistema del mundo, de este mundo en el cual estamos viviendo. Y yo pienso genuinamente que Jesús no miente. Y nunca va a mentir. ¿Por qué? Porque es Dios, Él es amor. Y quiero enfatizar un versículo bíblico que quiero compartirte, que se encuentra en Lucas 4:18, donde Jesús dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu del Señor, el Espíritu de su Padre estaba sobre Él. Por cuanto me ha ungido, fíjate bien, nos ha ungido. Por cuanto me ha ungido, dice. En este caso, en la Biblia lo dice, ¿sí? Para dar buenas nuevas. Buenas nuevas. Las buenas noticias. ¿Por qué el empeño del Padre de traer buenas noticias a la tierra y a través de Jesús? Porque el sistema del mundo que estaba gobernando era uno solamente. El padre de la mentira, el padre de las malas noticias. Todo estaba coordinado y orquestado por el sistema del diablo. Pero yo quiero enfatizar ahora y quiero hablar sobre la importancia ¿qué es lo que realmente te interesa? ¿Dónde está tu corazón? ¿Qué es lo que te interesa realmente a ti? Porque a veces muchos hermanos lindos no saben qué les interesa a ellos. De repente una cosa, de repente otra, pero no están determinados.
O sea, prácticamente los está moviendo, ¿sí? Los está moviendo deseos engañosos, los está moviendo circunstancias críticas, los están moviendo problemas, los están moviendo economías y todo lo que tú quieras. Si no es el sistema de Dios, es este mundo. Y quiero enfatizar una vez más, el Espíritu del Señor está sobre mí. Quiere decir, la naturaleza del Padre ahora está en mí operando. ¿Sí? Aquel que tuvo el privilegio de poner en Génesis 2.7. En Génesis 2.7 dice: entonces del polvo de la tierra Dios, el Señor, formó al hombre, infundió en su nariz aliento de vida, así el hombre se convirtió en un ser viviente. Y quiero hablarte sobre lo que es el soplo de vida que Dios puso en Adán. Le dio vida a la materia. El hombre era una creación de materia prima de la tierra. Muchos dicen polvo, muchos dicen tierra, pero la materia prima que haya utilizado Dios fue creada por Dios sin vida, ¿sí? No tenía la vida de Dios, pero tenía algo muy peculiar. Tenía un tipo de vida que muchos de nosotros no sabemos y lo ignoramos, y tenemos consecuencias por ignorar que como Dios le habló a la tierra con un soplo y dio vida. ¿Sí? E infundió en su nariz aliento de vida. ¿Cómo es que reaccionó el polvo o la tierra a que se incorporara la vida o se formara el hombre viviente? Así el hombre se convirtió en un ser con vida. Usted lo puede leer en Génesis 2.7. Diferentes versiones vas a encontrar. En otra versión dice: entonces Dios tomó un poco de polvo y con el polvo formó al hombre y luego sopló en su nariz y con su propio aliento le dio vida. Así fue como el hombre comenzó a vivir. ¿Qué viene siendo el aliento de vida? Pues el aliento de vida es el espíritu. Es la vida. Las palabras que yo hablo, dice el Señor Jesús, las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Sí, así en la palabra encontramos ese versículo, y vemos ahora que el espíritu, dice en Juan 6:63, es el que da vida. Entonces hemos concluido que cuando Jesús estaba diciendo en Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí, podríamos decir, la vida de Dios está sobre mí. Estaba operando la vida de Dios en él. Dice: por cuanto me ha ungido, y ahí podemos hacer un paréntesis con la palabra ungido, porque hoy actualmente usted y yo estamos ungidos y tenemos que saber qué hizo el Espíritu en Jesús. La unción que Jesús recibe en él es el poder de Dios. ¿Sí? Por cuanto me ha ungido
En otras palabras, podríamos decir, Dios me ha habilitado. Él me habilitó para algo especial. ¿Sí? Y ahora vemos el propósito de lo que el Señor tenía en su... Porque me ha ungido, me ha consagrado para llevar buenas noticias a los pobres. Para anunciar el evangelio a los pobres, en otra versión. Aleluya. Y necesitamos nosotros ver que la vida de Dios sobre Jesús y la unción en Jesús para llevar buenas noticias es lo que leíamos ahorita en la versión esta, para proclamar buenas noticias a los pobres. ¿Sí? Me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres. Entonces, conclusión, el evangelio son buenas noticias. Y estoy tratando de que podamos comprender y entender qué es lo que te interesa realmente en la vida. Porque si usted no se define a qué es tus intereses, ¿son los intereses tuyos, los intereses de este mundo o los intereses de Dios? Porque todos los cristianos queremos vivir felices, todos queremos depender de Dios. Pero si no sabemos cómo hacerlo, que es lo que yo he descubierto que hay multitudes que no saben cómo hacerlo. Saben lo que dice la Biblia, pero no saben cómo hacerlo. La prueba está que ahorita estamos viendo muchas personas que se suicidan, se matan, se separan del caminar con Dios y no saben qué hacer. ¿Por qué no saben qué hacer? Porque aprendieron lo que dice la Biblia, aprendieron las costumbres y las tradiciones dentro de su organización cristiana, pero nunca aprendieron a vivir el evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque usted se tiene que preguntar realmente ¿cuáles son tus intereses? ¿Por qué? Porque eso es donde te tienes que enfocar. Si tú eres una de las personas que nomás te interesa a Dios en momentos críticos, difíciles, estás engañándote tú solo. ¿Por qué? Porque puedes disfrutar esa unción que Jesús ha establecido en tu vida y en mi vida. Estoy hablándole a un cristiano, y no importa que ayer haya confesado a Jesús, no importa que ayer haya aceptado a Jesús. ¿Por qué? Porque tiene entendimiento. El entendimiento que tiene natural te ayuda a entender las cosas que son convenientes y lo que te debe interesar. Vea los intereses tan sencillos como yo lo uso como ejemplo, ponerle un billete a un niño de $20 y uno de $1. El niño sabe que el valor de 20 es más que 1 y por lo tanto, ¿no? Y hay niños más inteligentes. Una niña un día me vino y me dijo, no quiero uno, no quiero el de 20, quiero los dos, ¿no? Quería los dos billetes y eso me enseñó mucho a mí. ¿Por qué? Porque en verdad nos denota que hay inteligencia,
Y esa inteligencia, ¿sí? Tenemos que cuidarla en nuestras vidas. Ahora estoy hablando de que hay dos tipos de inteligencia: inteligencia natural y inteligencia espiritual, como la sabiduría espiritual y sabiduría diabólica. ¿Cuáles son tus intereses? Porque mi intención en este programa es que ubiques tus intereses y te enfoques, y si es posible, haz un papel, agarra un papel de un cuaderno y pon: ¿qué son mis intereses? ¿Por qué? Porque esas cosas no nos enseñan, no nos podríamos decir, no nos ubican. A ver, ¿qué estás viviendo? ¿Qué manera de vida estás viviendo, no? ¿Por qué? Hay personas que no se quieren convencer cuando están en una prisión. Pero aunque no se convenzan, ya están dentro de la prisión. Hasta que un día dicen: pues ya, aquí estoy. Se ubicaron. ¿Por qué? Porque ya estaban dentro de cuatro paredes y eso lo llevó a que se concientizaran a que están dentro de una prisión. Y pueden durar 5 o 6 días, una semana, un mes, 2 meses. No lo puedo creer, y no lo puedo creer, y no lo puedo creer. Y aunque no lo crea, está dentro de una prisión. Lo mismo está sucediendo con millones de cristianos hoy en día. Muchos hermanos lindos, buenos, yo los amo. Pero realmente están diciendo: estoy en victoria, gloria a Dios, aleluya, vivo en victoria, pero vea los intereses que tiene. No concuerda lo que dice con lo que vive. Por lo tanto, lo que vive no va a ser lo que él dice. Tiene que coincidir, tiene que estar en acuerdo el Espíritu de Dios, la unción de Dios, con sus intereses, con lo que habla. Y entonces sí, no te digo nada, el tipo de confesión de esa persona va a manifestar cosas impresionantes. Lo voy a volver a repetir porque es importante que entendamos cuándo es que la confesión ejerce el poder. Cuando el Espíritu de Dios está sobre tu vida y la unción está en operación. ¿Por qué? Porque si tú no estás ejerciendo en integridad con Dios, los intereses tuyos no es Dios, mas buscar primeramente a Dios, su reino y su justicia, porque eso es clave en nuestra vida, los intereses personales. ¿Cuáles son mis intereses? Y cuando ya los intereses tuyos dejan de ser los intereses tuyos y ahora son los intereses de Dios en tu vida, cambia radicalmente todo, porque los intereses de Dios son los intereses que ahora gobiernan tu vida. Y entonces vas a empezar a valorar lo que la Escritura nos dice. El Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Sí? Número 1, el Espíritu. Cuando nosotros recibimos a Cristo, Jesús vino a ser morada dentro de nosotros. Y en el momento que Cristo hace morada en nosotros, la persona del Espíritu Santo viene a ser parte de nuestra vida. Y esa vida ahora tiene el gobierno de Dios. Ahora tenemos el señorío de Dios. Y ahí está revelado el interés. ¿Cuál es tu interés o tus intereses? ¿Los tuyos o los del Señor? Porque eso va a marcar la diferencia total y radicalmente. Cuando ya los intereses de Dios son tus intereses, todo cambia. ¿Por qué? Porque ahora no vas a ser
más que lo que dicen las buenas noticias, para anunciar el evangelio a los pobres. Así dicen en esta versión, en la LBLA, pero en la RBC dice para proclamar las buenas noticias a los pobres. Ahora vamos a determinar quién es un pobre cuando Jesús estaba hablando aquí. Bueno, un pobre era aquel que no tenía la riqueza del cielo, aquello que es la vida de Dios. Estamos hablando de la vida Zoe. Cuando la vida Zoe se manifiesta en la vida de una persona, esa vida es el tipo y la naturaleza de vida de Dios. Quiere decir que el Espíritu Santo está en operación en su vida. Quiere decir que la unción del Santo, como dice la Escritura, mas vosotros estáis ungidos, la unción ya está en tu vida. Hermano, hermana que me está escuchando, no importa lo que esté pasando en tu vida, este día usted puede tomar una decisión y esa decisión va a ser crucial para su vida. ¿Por qué? Porque no estamos aquí para condenarle, aquí estamos para que tú determines y digas: yo necesito vivir la vida que Dios diseñó para mí. Y fuera de Él no puedes vivir. Dice una persona: todos tenemos la misma palabra, pero qué curioso, ¿verdad, pastor? Todos tenemos diferentes funciones. Y es exactamente donde ves la omnipotencia de Dios, ¿sí? Esa capacidad que tiene Dios para cada uno de nosotros establecer una huella digital diferente y tener la misma palabra. Fíjate, tenemos la misma Biblia, la misma verdad, las mismas buenas nuevas, el mismo evangelio, pero cada uno de nosotros se nos ha dado dones como Él quiere. A cada uno nos da dones, nos da habilidades. ¿Por qué? Porque Él quiere, Él es Dios, Él es soberano. Yo no puedo poner en mi corazón una actitud incorrecta porque veo que alguien tiene dones especiales. No, al contrario, gracias Señor, porque esos dones que están en mi hermano ahora son para mí de bendición. No estoy hablando de talentos humanos, estoy hablando de dones espirituales. Muchas personas dicen: mira qué bonito toca la guitarra, qué bonito don Dios le dio. No es un don, es un talento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el talento lo puede desarrollar cualquiera que agarre una guitarra, ¿sí? Y se pone a tocar. Y llega el momento en que va a tocar la guitarra. ¿Por qué? Porque llega el momento que la perseverancia y la práctica te hace aprender a tocar un instrumento. Cuando alguien tiene el don de Dios o la habilidad de Dios, son para cosas que hacen que el reino de Dios se construya, se edifique, que es la iglesia. Así que todos nosotros, cuando ya vamos desarrollando los intereses de Dios, seremos nosotros diferentes totalmente. Y ahí empieza un cambio radical en la vida del creyente, porque cuando yo comienzo a entender que ahora dejé de ser pobre, y es ahí donde entra el Espíritu de Dios, la vida de Dios, el poder de Dios, la unción y las buenas nuevas, ¿sí? Destruyen la pobreza. Estoy hablando de pobreza espiritual. Esa pobreza espiritual. Ahora, tal vez usted quieras diferir de mí o discutir lo que yo estoy hablando, pero
Vamos a leerlo mejor, porque de esa manera nosotros nos podemos percatar. El Espíritu del Señor está sobre mí. Ahí está la vida de Dios. Porque me ha ungido, ahí está el poder de Dios, para anunciar el Evangelio a los pobres. Número 3. ¿Para quiénes son? Para los pobres. Ok. Ahora, tú has recibido a Cristo. Ahora, la unción de Dios ya sabes que está dentro de ti. Y has conocido el Evangelio. ¿Por qué te sigues diciendo soy pobre? Tú ya no eres pobre. Si tú te sigues diciendo que eres pobre es porque estás en los intereses del mundo. Pero si tus intereses son los intereses de Dios, ahora usted es próspero. Ahora usted vive en una riqueza ilimitada. ¿Por qué? Te voy a escribir por qué. Dice la Escritura que por gracia fuimos salvos. La gracia es Cristo. Es el regalo que Dios nos dio. Y la gracia es el sin límite. Mas en Cristo, dice la Biblia, mas en Cristo vosotros estáis completos. No hay límite. Quiere decir que mientras no desarraiguemos de nuestro espíritu y de nuestra voluntad, nuestra inteligencia, de nuestros deseos, la pobreza espiritual, escúchame bien, la ruina espiritual. Cuando se va la ruina espiritual, en el subconsciente tuyo, en el archivo que hay aquí de recuerdos y pensamientos, se tiene que ir en el nombre de Jesús ese archivo, ¿sí? En el subconsciente tuyo. ¿Por qué? Porque en el consciente tuyo estás consciente ahorita que ya tú no eres pobre, pero el subconsciente tiene guardado el archivo del viejo hombre. ¿Qué es? Que eres pobre. ¿Y cómo es que puedo yo borrar ese archivo que está guardado en mi subconsciente de que yo soy? Bueno, simplemente agarra 2 Corintios 5:17 y ponlo en un cuadro. En serio, cómprate un cuadro y ponlo en un cuadro. Ponlo clave ahí. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ¿sí? Cada vez que tú te quieras acordar de que tú eres pobre, está pensando el viejo hombre, y tú ya no eres el viejo hombre, tú eres el nuevo hombre, la criatura la vida nueva que vive dentro de ti, ¿sí? Esa es la vida que se tiene que desarrollar. Y es ahí donde vemos cuánta cristiandad o hermanos están sufriendo por no saber discernir una cosa de la otra. Y eso se debe a que ellos no tienen quien les enseñe. Ahora, el aprender, no vas a aprender nomás porque sí, vas a aprender porque tienes una actitud correcta. Yo quiero vivir la voluntad de Dios, quiero que se haga la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque en la voluntad de Dios estoy completo, tengo todo, hermano. Si se va la ruina espiritual de tu vida, si se va la pobreza espiritual de tu vida, se fue porque el Espíritu de Dios, el poder de Dios, fíjate, si Dios sopló su Espíritu en tierra y la tierra obedeció y se formó un hombre, imagínate ahora que el soplo de ese mismo Espíritu, porque es el mismo Espíritu, ahora está en tu vida espiritual. ¿Tú crees que el tipo de pobreza, la pobreza de este mundo, lo que es la falta de las cosas que necesitamos, que es dinero, es comida, es transporte, es ropa, todas las cosas? Yo me preguntaba en aquel versículo, y se lo vamos a pedir a mi hermana que nos apoye ahí poniendo el versículo que es: mira los pajaritos que ni hilan ni trabajan. ¿Por qué? Porque vemos que a veces encontramos versículos como que nos está faltando el respeto del Señor, ¿sí? Porque buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán por añadiduría. Pero ¿cuál es el problema de mucha gente? ¿Sí? Mientras encontramos el versículo,
y continuar hablando cómo es que la pobreza se va. Porque se va. Hay gente que tiene dinero y es pobre. Porque el dinero no es riqueza. El dinero, óyelo bien, sirve para todo. Así dice la Biblia. Pero el dinero no es riqueza. El dinero es economía terrenal. La pobreza es que hay gente que tiene dinero y ama más al dinero que a Dios, porque donde está su corazón está su tesoro. Así que vamos a regresar en un momento. En un ratito regresamos. Llegó la hora de que juntos unamos esfuerzos y entre todos evangelicemos el planeta entero. Comparte nuestra app y también nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, YouTube y TikTok, porque lo bueno se comparte. La palabra de Dios no tiene barreras y la radio no tiene fronteras. Somos Radio Vital, el complemento de tu vida. 24 horas formando verdaderos discípulos. Radio Vital. Si usted es cristiano nacido de nuevo, pero no ve resultados del poder de Dios en su vida, le invito a confesar con su boca esta oración y crea con su corazón que Dios le ha escuchado. Señor, quiero que el panorama de mi vida sea diferente. Anhelo experimentar el gozo que tú das a aquellos que abandonan la incredulidad en tu palabra y se adentran en la tierra prometida, viviendo por fe en la plenitud de su verdad. Amén. Dios desea tener una relación personal contigo y en Ejército de Amor puedes encontrarlo. Somos una iglesia con el propósito de enseñarte y capacitarte en la palabra de Dios para vivir y ejercer con poder y autoridad el reino y el sacerdocio que Dios ha establecido en nuestras vidas a través de su Hijo Jesucristo para vivir el todo de su palabra aquí en la tierra. Ven, te esperamos con toda tu familia los martes y jueves a las 7 de la noche y domingos a las 2 de la tarde. Estamos cerca de ti, en el 498 West Missouri Avenue, Phoenix, Arizona, 85013. Visítanos en ejercitodeamor.org. El Ministerio Ejército de Amor y el programa Fe Sin Barreras agradece a los socios en oración. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Un consejo en Radio Vital. Los pensamientos disciplinados en la palabra de Dios te dan la habilidad de obedecer apasionadamente su perfecta voluntad. Pastor Eduardo Urrea. Si eres parte de la familia Radio Vital, comparte con nosotros desde donde nos escuchas. Nuestro WhatsApp es +1 480 843 6502. Amados radios escucha de Radio Vital, la fe y la certeza de lo que se espera. A cada creyente les extendemos esta cordial invitación. Activemos las características del fruto del Espíritu Santo que habita en nosotros. Confesémoslo con nuestras bocas y creamos con el corazón. Recuerde que cada día de la semana activamos nuestra fe confesando las características del Espíritu Santo. La fe viene por el oír y el oír la palabra. Radio Vital, el complemento de su vida. Conviértete en un misionero virtual, compartiendo la radio y nuestras redes sociales. Búscanos como @Radio Vital AZ, @Radio Vital AZ. Listen to Radio Vital. You will hear the good news of salvation, and you will be able to share through the streaming platform co.radio.net and onlineradiobox.com. El mundo no tiene principios. Es cruel allá afuera.
El mundo no pelea justo, pero nosotros no vivimos o peleamos nuestras batallas de esa manera. Nunca lo hemos hecho y nunca lo haremos. Las herramientas de nuestra profesión no son para mercadeo o manipulación, pero son para la demolición de la cultura completa y masivamente corrupta. Usamos nuestras herramientas de Dios para destrozar filosofías torcidas, derribando barreras erigidas en contra de la verdad de Dios, acomodando todo pensamiento y emoción e impulso suelto a la estructura de vida moldeada por Cristo. Nuestras herramientas están listas para despejar el terreno de cada obstrucción y construir vidas de obediencia a la madurez. 2 Corintios 10, 3, 6. Traducción de la versión El Mensaje. Entre más le escuchas, más te gusta. Con una programación cristocéntrica diseñada para ti. Radio Vital. Aleluya. Bueno, estamos de regreso y estamos hablando de cuáles son tus intereses, qué intereses tienes como cristiano. Realmente, ¿por qué? Porque en otras palabras podríamos decir, donde está tu corazón está tu tesoro. Los intereses son impresionantes. Los intereses determinan aquellas cosas que van a establecer el estilo de vida que vivas en este mundo, en esta tierra. Acuérdase que todo aquel que es nacido de Dios, dice la Biblia, va de paso. Y mientras vas de paso, tienes que saber disfrutar la vida, porque si no sabes disfrutar la vida, pues es muy triste, ¿no? Vivir una vida donde siempre problemas, siempre cosas difíciles. Y yo creo fielmente que necesitamos todos nosotros estar conscientes de que si usted va a un paseo, vamos a imaginar que llega alguien que en su vida financieramente le ha ido excelentemente muy bien. Y te dice, como somos amigos y quiero invitar a ti y a tu esposa a que me acompañen a este paseo en un crucero de lo más bello que hay ahorita, por decir, es un ejemplo solamente. Y toman la decisión de ir al crucero. ¿Por qué? Porque les están pagando absolutamente todo. Al grado que tu amigo te dice, no quiero que lleves nada de dinero. Yo me voy a encargar de todo lo que ustedes requieran y necesiten. En el yate o en el barco donde vamos, todo está incluido. Todo. Llega el día del paseo y deber de convivir, que era el propósito de pasar un momento alegre y feliz, allá estás en un rincón amargado, frustrado, porque la señora se le olvidó algo en especial. Y eso es algo que muchas personas no se percatan cuando están viviendo la vida cristiana. La vida cristiana es algo más allá de lo que es algo tradicional. No, la vida es algo especial. No puedes estar viviendo en esta tierra siendo cristiano en un estilo de vida de amargura, de tristeza, de problemas como estilo de vida. ¿Por qué? Porque lo mismo sucede en el ejemplo que te estoy poniendo. Si alguien te invita a un paseo, es para que vayas y descanses, te disfrutes, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios crió todas las cosas para sus hijos. Pero somos nosotros los que nos tenemos que percatar, tenemos que estar conscientes de que tenemos que vivir el estilo de vida que Dios tiene para nosotros. Él
nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados, dice la palabra de Dios, para que mientras vayas por esta vida, tú no vivas en pobreza. La pobreza, escúchame bien, la pobreza, como leí ahorita en el libro dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Ahora, no está hablando de los pobres de dinero, les está hablando a los que estábamos muertos en delitos y pecados. Y todos los cristianos hemos escuchado el Evangelio del Reino. Por lo tanto, nosotros tenemos que percatarnos, ¿sí? Tenemos que percatarnos de que estamos viviendo la vida de Dios, el estilo de vida y la naturaleza de vida que Dios nos da. ¿Por qué? Porque las buenas nuevas es el Evangelio. Y nosotros tenemos hoy en día una situación que tenemos que darnos cuenta, que todos los que hemos sido nacidos de nuevo, ¿sí? Nacimos de lo alto, traemos en nuestro espíritu, escúchame bien, en el espíritu, traemos una información genética que es poderosísima. Cuando tú comienzas a creer el Evangelio, porque lo vas a poder creer cuando tú tengas convicción de que eres una nueva criatura. Y esa nueva criatura está en tu espíritu. Y esa nueva criatura que está en tu espíritu, escúchalo bien, es la que va a desarrollar la vida de Dios, del cielo aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque ese es el hombre que va a ejercer ahora, ¿sí?, el que va a recibir las instrucciones directas de la persona del Espíritu Santo. Y esa persona del Espíritu Santo le va a instruir al hombre interior. Quiere decir, por esa revelación que es de la palabra viva y eficaz, que va a poderla creer el hombre interior. Cuando el hombre interior cree la palabra y la atesora la palabra, se comienza a ir la pobreza inmediatamente. ¿Por qué se va a la pobreza? Porque ahora jamás vas a pensar que tú eres pobre. 1, 2, jamás vas a hablar de pobreza y de escasez. 3, vas a disfrutar lo que Dios te ha puesto a tu alcance en ese momento. Uno de los problemas fundamentales de muchos cristianos es que se la llevan toda su vida quejándose de deber de estar agradeciendo a Dios por lo que Dios nos ha dado. Yo me he tenido el privilegio de hablar con personas y que son cristianos, son lindas personas, pero puedo percibir en ellos como que no están alegres. Y no están alegres porque ellos no están disfrutando como quisieran disfrutar o hacer cosas. Pero ¿por qué no lo hacen? Porque simple y sencillamente no han creído en el valor que tienen los intereses de Dios para nosotros. El hombre ha sido tan egoísta que se ha enfocado en sus intereses personales, no en los intereses de Dios. ¿Por qué? Veamos cuánta gente dice, ya me quiero ir con el Señor. Hay mucha gente que dice, yo ya me quiero ir con el Señor. Y es malo irse con Dios. No, al contrario, es muy bonito. Pero Dios te quiere usar aquí en la tierra. Ahora, ¿tú crees que alguien le ayuda realmente a Dios, guiado por Dios? Sí lo hay, pero no son muchos. Muchos están dentro de organizaciones cristianas, pero no están siendo guiados por Dios, guiados por el Espíritu Santo. Es más, a muchos ni los llamó Dios, pero son muy buenos para orquestar, ¿sí?, un movimiento de entretenimiento cristiano. Buena música, buenas luces, buenos programas y tantas cosas que hacen.
Pero realmente esas personas que están bajo de ese hombre o esa mujer no están interesados en los intereses de Dios. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque hay pobreza. La pobreza no es, vuelvo a lo mismo, no es la falta de dinero. La pobreza es tener en tu espíritu convicción de que el Dios el Dios del cielo y de la tierra no está en ti. Cuando tú tienes certeza de que el Dios vivo está dentro de ti, cuando el Dios vivo está dentro de ti, comienza Él a desarrollar un carácter, una personalidad, una manera de vivir. Comienzas muchas veces a callarte y comienzas a tomar decisiones que ya no son las decisiones que tomabas antes. ¿Por qué? Porque comienzas también a desarrollar dones, habilidades, y te comienzas a dar cuenta de personas que están interesadas nada más en cosas que pertenecen a Dios, mas no están interesados en los intereses de Dios. Voy a seguir leyéndote Lucas 4:18. Proclamar libertad a los cautivos. Fíjate, ¿quién es un cautivo? ¿Quién es alguien que está preso? ¿Sabes cuántos lindos hermanos de nosotros, cristianos evangélicos, están presos? Están en prisiones. No tal vez la prisión que tú te imaginas tras de unas rejas metálicas, pero sí hay prisiones. Y te voy a enseñar una que los intereses del Dios de este mundo, el diablo, utiliza el miedo. Esa es una prisión. Ahorita tenemos un problema grande, enorme, en diferentes lugares del mundo. ¿Y sabían ustedes que todo está fraguado, todo está orquestado por las obras de las tinieblas? Llámese como se llame el que el diablo esté usando, ¿no? Ya sea narcotraficante, político, o economista, no sé, como tú le quieras, el nombre, el que está detrás de todo, ¿sí? ¿Quién es? El mismo. Y por eso el Señor vino a darnos a nosotros la única institución que tiene el poder para destruir las obras de las tinieblas, es la iglesia. Y veamos cómo está viviendo la iglesia. ¿Por qué? Porque está en prisión. ¿Sí? Una vez oí una madre que dijo, ¿cómo quisiera que mi hijo estuviera aquí conmigo? Pues sí, pero le habían dado 30 años de prisión. La señora con 60 años más 30. Ya son 90 cuando el hijo iba a salir. Y quién sabe si tuvo buena conducta. Lo mismo sucede con muchos cristianos hoy en día aquí en la tierra. Están bajo el dominio del miedo. ¿Por qué los tiene el miedo atados? Porque los intereses de Él no son los intereses de Dios. Cuando los intereses de Dios son tus intereses, tú nunca vas a estar en esa prisión. ¿Por qué? Porque sea Dios verdaderamente veraz y todo hombre movido por el diablo mentiroso. Nosotros somos hijos de una realeza, somos muy especiales, pero necesitamos ubicarnos. Y te estoy enseñando con la Biblia, con la palabra de Dios, que el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Y las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Hermano, mucha gente quieren sacar una varita mágica y que venir a la iglesia y ya oraron por mí y ya se arregló el problema. No, eso no, a eso no vino Jesús. A eso no vino Jesús. Jesús vino para que tú y yo tuviésemos ahora vida y vida en abundancia.
Así de sencillo. Está escrito en Juan 10:10. ¿Por qué? Porque Dios, siendo el mismo de ayer, hoy y siempre, Él desea que todos sin excepción, se pierda. Dios no quiere que ninguna persona se pierda. Y antes de que se me acabe el tiempo, y dice, y la recuperación de la vista a los ciegos. O sea, alguien que no está viendo los intereses de Dios. Hermano, hermana, no le quiero faltar el respeto, le amo. Pero alguien que no está enfocado en los intereses de Dios está ciego. ¿Por qué? Porque no está viendo lo que debe de ver. Porque los ojos espirituales son los que se abren. Yo veo a personas ahorita que han escuchado enseñanzas tremendas para que sigan creciendo y desarrollando, y abandonan las enseñanzas para crecer, y están oyendo mentiras, van y se sientan a lugares a oír mentiras, y todavía con conocimiento dicen amén. Y no nomás eso, financian las mentiras, aportan ahí. ¿Para qué? Para que se proliferen las mentiras, para que el diablo siga haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque tuviste intereses carnales, no tuviste intereses de Dios. Cuando los intereses son de Dios, ¿sí? Son de Dios. Y nadie te va a mover de ahí. Porque yo puedo darte testimonios personales donde yo he visto, y no lo quiero compartir este testimonio, está fuerte, pero yo te digo de corazón que yo he visto a personas que están tan engañados siguiendo a hombres, y no te estoy hablando de cualquier hombre, te estoy hablando de personas que se mueven como ministros y andan, y he visto, porque yo he visto personas que siguen al hombre, no siguen a Dios. Dios quiere que tú y yo tengamos siempre en cuenta. Recuerda lo que dice Lucas 4:18, grábalo en tu corazón y léelo una y otra vez. 4:18 y el 19 de paso. ¿Sí? El Espíritu del Señor está sobre mí. Ahora, vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Y proclamar el año de la buena voluntad del Señor, dice en otra versión. Fíjate bien, el año de la buena voluntad del Señor. Y la buena voluntad del Señor es hermosamente preciosa, es ir en esta vida con todo pagado. Depender de Dios. ¿Sí? Yo les decía cómo el Señor dice, mira las aves del campo, ni trabajan, ni se afanan, ni tienen esa... no. Pero aquel que no tiene los intereses de Dios en su espíritu. Si no hacemos lo que Dios dice, vamos a hacer lo que el diablo quiere que hagamos. Quieras o no quieras. Hay más que dos sistemas. El sistema del reino de Dios y el sistema de la tierra. Si tú tomas una decisión ahorita, porque si tú te humillas a Dios, eso es humillarse a Dios. Dios te va a exaltar. Y te va a exaltar de una manera que Él lo va a hacer.
Pero primeramente tienes que estar consciente de que Dios es el que te va a exaltar, no el hombre. ¿Por qué? Dios conoce exactamente lo que ahorita estás fraguando en tu espíritu, lo que estás maquilando aquí en tu espíritu. Él conoce. Nadie puede engañar a Dios. Por eso, ¿cómo puedo yo tener esa plena libertad de que no guardo nada que a mí mismo me haga daño? Humillándome. Señor, yo vengo ante ti y voy a hacer lo que tengo que hacer, no lo que quiero hacer. Y tu palabra dice que primero yo esté consciente que tengo vida espiritual y tomar la lechita no adulterada. O sea, la palabra fiel y verdadera. Y ser parte de una visión. Porque la visión no viene del hombre, la visión viene de Dios, con propósitos. Como ahorita estamos llegando a diferentes países, a Canadá, a México, a Colombia, Estados Unidos, diferentes lugares del mundo están conectándose. Ya afortunadamente tenemos hijos espirituales allá en Canadá, tenemos hijos espirituales en Estados Unidos, en varios estados, porque más de 2 son varios, en México. Y quiero agradecer a Dios por sus vidas, de los que son hijos espirituales, miembros de Ejército de Amor, que ya son parte de la iglesia Ejército de Amor, a que prosigan y sigan en fe. Acuérdense que la palabra es espíritu. La palabra no tiene límite. Donde tú la creas. Hay gente que está en la ciudad, en la metrópoli de Phoenix, ¿sí? Para ellos la responsabilidad es hacer lo que la Biblia dice. No dejaos de congregarse. Me decía una hermana de California que es miembro del Ejército de Amor: el día que yo encuentre una iglesia de palabra y de espíritu en mi área, pastor, quiero irla a conocer para estar con una comunidad. Pero le quiero decir, me dijo, que mientras no haya eso, yo aquí voy a estar sentadita con mi Biblia, mi tableta y mi cuaderno. Y veo su aprecio de mi hermana Luz, una linda dama. Aman a Dios, de todo corazón aman a Dios. Dice, no te imaginas, pastor, dice, desde el día que usted oró por nosotros y nos recibió como ovejas del redil, nuestra vida cambió. Y lo creo, no porque yo el ungido del Señor, no, hermanos. El orden de Dios unge. El orden y la disciplina y la integridad. Eso, la unción ahí está, el poder ahí está. Pues no me quiero despedir de ustedes, pero el tiempo se acabó. Hermano, hermana que estás en sintonía, yo no quiero a nadie obligar, a nadie a que crea. Yo no puedo hacer que nadie crea. No. Si el Espíritu Santo no te convence a ti para que creas, no busques la manera. No hay otro método en el reino de Dios. Porque es la única. Y el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Es el único que te puede convencer si tú le dices, aquí estoy, perdóname, ayúdame. Porque esta vida que tú tienes, cuando confesaste a Cristo, se la diste a Él. El dueño de tu vida es Él, para que Él tuviese cuidado de ti. No tu marido, no tu cónyuge, no la economía, no la política, no, Dios. Aleluya. Bueno, pues hermana, hermano que estás en sintonía, te digo de corazón, sigue adelante. Si no tienes una iglesia de palabra y de espíritu que realmente te haga crecer y vivas creciendo en el conocimiento, la revelación te la da el Espíritu Santo cuando uno abre su corazón. Acuérdate que Ejército de Amor tiene las puertas abiertas para gente que genuinamente quiere
tanto virtualmente hablando como presencialmente hablando. Y gracias a cada uno de los que están, porque por ellos podemos llegar a muchos países a través de esta emisora. Los amo, profetizo una generación que no va a limitar a Dios, una generación que va a vivir y va a ejercer el reino de Dios y una dependencia absolutamente de Dios. Pase lo que pase, Dios no miente. Él es el mismo, escrito está en Hebreos 13:8. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Tu amigo y servidor y el equipo de Radio Vital, el complemento de su vida, les dice hasta pronto. Bendiciones, bendiciones. Cuídense mucho. Abriendo paso con el poder de la fe en Dios y su palabra. Provocamos cambios poderosos en nuestras vidas. Todo es posible para Dios, por lo tanto, todo es posible para el que cree en Él. Esto ha sido Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, hora de Phoenix, Arizona, Estados Unidos. Llegó la hora de que juntos unamos esfuerzos y entre todos evangelicemos el planeta entero. Comparte nuestra app y también nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok, porque lo bueno se comparte. La palabra de Dios no tiene barreras y la radio no tiene fronteras. Somos Radio Vital, el complemento de tu vida. 24 horas formando verdaderos discípulos. Radio Vital.